Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y el día de hoy les voy a hablar sobre el estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en Atenas a principios del siglo III a.C. Es una filosofía de ética personal basada en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto, resultando en una estructura racional del universo. Los estoicos pensaban en el sentido de que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos, en vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y el control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Como seres racionales, su objetivo era alcanzar, basándose en la tolerancia y autocontrol, la eudaimonía, que significa felicidad o bienaventuranza, y la sabiduría en aceptar el momento tal como se presenta, al no dejarse dominar por el deseo de placer o por el miedo al dolor, por usar la mente para comprender el mundo y hacer su parte en el plan de la naturaleza, prescindiendo de los bienes materiales, trabajar juntos y tratar a los demás de manera justa y equitativa. Los estoicos son especialmente conocidos por enseñar que la virtud es el único bien para los seres humanos y que esas cosas externas, como la salud, la riqueza y el placer, no son buenas o malas en sí mismas, pero tienen valor como material para que la virtud actúe. Junto a la ética aristotélica, la tradición estoica constituye uno de los principales enfoques fundacionales de la ética de las virtudes. Los estoicos también sostenían que ciertas emociones destructivas eran el resultado de errores de juicio y creían que las personas deberían apuntar a mantener una voluntad que esté de acuerdo con la naturaleza. Debido a esto, los estoicos pensaron que la mejor indicación de la filosofía de un individuo no era lo que una persona decía, sino cómo se comportaba una persona. Para vivir una buena vida, uno tenía que entender las reglas del orden natural, ya que pensaban que todo estaba enraizado en la naturaleza. Muchos estoicos, entre ellos Séneca y Epícteto, enfatizaron que, debido a que la virtud es suficiente para la felicidad, un sabio sería emocionalmente resistente a la desgracia. Esta creencia es similar al significado de la frase calma estoica, aunque la frase no incluye los puntos de vista estoicos éticos radicales de que solo un sabio puede ser considerado verdaderamente libre y que todas las corrupciones morales son igualmente viciosas. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo indiferente a las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Tal es la idea de la imperturbabilidad o ataraxia. Asumiendo una concepción materialista de la naturaleza, siguieron a Heráclito en la creencia de que la sustancia primera se halla en el fuego y en la veneración del logos, que identificaban con la energía, la ley, la razón y la providencia encontradas en la naturaleza. La razón de los hombres se consideraba también parte integrante del logos divino e inmortal. La doctrina estoica, que consideraba esencial a cada persona como miembro de una familia universal, ayudó a romper barreras regionales, sociales y raciales y a preparar el camino para la propagación de una religión universal. La doctrina estoica de la ley natural, que convierte la naturaleza humana en norma para evaluar las leyes e instituciones sociales, tuvo mucha influencia en Roma y en las legislaciones posteriores de Occidente. Además, tuvo importancia en corrientes y filósofos posteriores, tales como Descartes y Kant. Asimismo, los estoicos antiguos dividieron la filosofía en tres partes: la lógica, teoría del conocimiento y de la ciencia, que incluye la retórica y la dialéctica; la física, ciencia sobre el mundo y sobre las cosas; y la ética, ciencia de la conducta. Se basaban en 4 virtudes cardinales: conocimiento práctico, la habilidad de manejar situaciones complejas con una mente tranquila; templanza, la habilidad de restringir y moderar la atracción de placeres y bienes mundanos; justicia, ser justo con los demás incluso cuando han cometido un error o nos han faltado al respeto; y el coraje, no solo en situaciones extremas, sino en el día a día con claridad e integridad.
Diodoro Cronos, quien fue uno de los maestros de Zenón, es considerado el filósofo que introdujo y desarrolló por primera vez un enfoque de la lógica ahora conocido como lógica proposicional, que se basa en enunciados o proposiciones en lugar de términos. Lo hace muy diferente de la lógica de Aristóteles. Más tarde, Crisipo desarrolló un sistema que se conoció como lógica estoica e incluía un sistema deductivo, la silogística estoica, que se consideraba un rival de la silogística de Aristóteles. El nuevo interés por la lógica estoica se produjo en el siglo XX cuando importantes desarrollos de la lógica se basaron en la lógica proposicional. Susan Bobsien escribió: las muchas similitudes entre la lógica filosófica de Crisipo y la de Gottlob Frege son especialmente sorprendentes. Bobsien también señala que Crisipo escribió más de 300 libros sobre lógica, sobre prácticamente cualquier tema que le interese a la lógica actual, incluida la teoría de los actos de habla, el análisis de oraciones, expresiones singulares y plurales, tipos de predicados, índices, proposiciones existenciales, conectores oracionales, negaciones, disyunciones, condicionales, consecuencia lógica, formas válidas de argumento, teoría de la deducción, lógica proposicional, lógica modal, lógica temporal, lógica epistémica, teoría de la suposición, lógica de los imperativos, ambigüedad y paradojas lógicas. Los estoicos sostenían que todos los seres, aunque no todas las cosas, son materiales. Además de los seres existentes, admitieron 4 incorporales, asomata, que son tiempo, lugar, vacío y decible. Se sostenía que simplemente subsistían mientras que tal estatus se les negaba a los universales. Así, aceptaron la idea de Anaxágoras, al igual que Aristóteles, de que si un objeto está caliente es porque alguna parte de un cuerpo de calor universal había entrado en el objeto. Pero a diferencia de Aristóteles, ampliaron la idea para cubrir todos los accidentes. Por tanto, si un objeto es rojo, sería porque alguna parte de un cuerpo rojo universal ha entrado en el objeto. Sostuvieron que había 4 categorías: sustancia, la materia primaria, sustancia informe de la que están hechas las cosas; calidad, la forma en que se organiza la materia para formar un objeto individual; en la física estoica, un ingrediente físico, aire o aliento que informa el asunto; la manera en la que está dispuesto, características particulares no presentes dentro del objeto como tamaño, forma, acción y postura; y finalmente la manera en la que está dispuesto en relación con algo, que son características relacionadas con otros fenómenos como la posición de un objeto en el tiempo y el espacio en relación con otros objetos. Los estoicos describieron lo que tenemos control sobre las categorías de nuestra propia acción, pensamientos y reacciones. El párrafo inicial del Enquiridion establece las categorías como: las cosas que tenemos bajo nuestro control son la opinión, la búsqueda, el deseo, la aversión y, en una palabra, cualesquiera que sean nuestras propias acciones. Las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación y, en una palabra, las que no sean nuestras propias acciones. Estos sugieren un espacio que está bajo nuestro propio control. Los estoicos propusieron que el conocimiento se puede obtener mediante el uso de la razón. La verdad se puede distinguir de la falacia, aunque en la práctica solo se puede hacer una aproximación. Según los estoicos, los sentidos reciben constantemente sensaciones, pulsaciones que pasan de los objetos a través de los sentidos a la mente, donde dejan una impresión en la imaginación. Una impresión que surge de la mente se llama fantasma. La mente tiene la capacidad de juzgar, aprobar o rechazar una impresión, lo que le permite distinguir una representación verdadera de la realidad de una que es falsa. Algunas impresiones se pueden aceptar de inmediato, pero otras solo pueden lograr diversos grados de aprobación vacilante, que pueden etiquetarse como creencia u opinión, doxa. Solo a través de la razón obtenemos una comprensión y una convicción claras, catalepsis. El conocimiento cierto y verdadero, epísteme, alcanzable por el sabio estoico, solo puede lograrse verificando la convicción con la experiencia de los compañeros y el juicio colectivo de la humanidad. Los escépticos, muy influyentes a partir del siglo II a.C., trataban de independizar al hombre del mundo mediante la abstención de juicio. Dudaban de la posibilidad de conocimiento sensible mediante el pensamiento discursivo y de los resultados de combinar ambos. El relativismo de Protágoras es la base de la duda escéptica respecto a los sentidos,
No pueden ser una reproducción inmediata de las cosas si la percepción varía de individuo en individuo y entre distintas situaciones del mismo individuo o del objeto. Estas contingencias no se pueden evitar, así que no hay posibilidad de conocimiento sensible. Por otra parte, las opiniones vienen condicionadas por la costumbre. Ante la contradicción de opiniones no se puede distinguir la veraz. El método de deducción silogística de Aristóteles depende de las premisas. Estas premisas ni se pueden admitir sin demostración ni pueden ser simplemente hipotéticas. Por tanto, el camino del conocimiento de lo general a lo particular mediante el silogismo es imposible, pues el punto de partida es incierto. De modo que lo mejor desde el punto de vista escéptico es abstenerse de juzgar, pues no se puede decir nada más allá del parecer. Frente a ellos, los estoicos, unos filósofos preocupados esencialmente por problemas éticos, sostienen que se llega a la virtud por el saber. Por tanto, deben buscar el conocimiento pese a todas las objeciones, y para ello deben encontrar un criterio de verdad certero. También consideran que la percepción deja la impresión de lo externo en el alma, que al nacer sería como una tabla de cera en la que lo exterior imprime sus signos. Las representaciones generales se deben al enlace entre impresiones o a su permanencia. No hay, pues, ni ideas platónicas ni una energía externa que produzca conceptos. A partir de esta base, el argumento principal de los estoicos para afirmar la existencia de un criterio de verdad es que las impresiones son iguales para todos los individuos. Consideran que el consenso de los hombres sobre las representaciones se puede tomar como punto de partida para la demostración. Sin embargo, en el último estoicismo hay cambios respecto a este punto. Para Cicerón no se trata del consenso entre los individuos, sino de representaciones innatas, presentes desde el nacimiento en cada uno. Según Cicerón, el hombre nace con unos principios morales, la creencia en Dios y otros. Respecto a las percepciones, los estoicos consideran que el criterio del conocimiento verdadero es la evidencia de la percepción o la experiencia sensible, es decir, los sentidos. Esto se define como teoría del conocimiento sensualista. La información que entra por los sentidos deja una percepción en nuestra razón. Estas percepciones son verdaderas cuando hay un error o contradicción. Es por la opinión, no por la percepción, pero todavía no son conocimiento. Primero deben ser sometidas a la racionalidad, de allí si parten a formar conceptos y juicios generales. Al estar todos los acontecimientos del mundo rigurosamente determinados y formar parte el hombre del logos universal, la libertad no puede consistir más que en la aceptación de nuestro propio destino, el cual estriba fundamentalmente en vivir conforme a la naturaleza. Para ello, el hombre debe conocer qué hechos son verdaderos y en qué se apoya su verdad. El bien y la virtud consisten, por tanto, en vivir de acuerdo con la razón, evitando las pasiones, patos, que no son sino desviaciones de nuestra propia naturaleza racional. La pasión es lo contrario a la razón, es algo que sucede y que no se puede controlar, por lo tanto debe evitarse. En cuanto a este aspecto, los estoicos solían reducir las pasiones al placer, la tristeza, el dolor y el temor. Estas reacciones deben dominarse a través del autocontrol ejercitado por la razón, por lo cual se nos plantea un ejercicio simple. Ante la turbación por una situación que genera inconformidad en el ser, se debe analizar la situación y preguntarse, ¿depende de mí? Si no, se debe aceptar y comprender que todo lo que ocurre es parte de un proyecto cósmico. Y si la respuesta es sí, se puede razonar una solución que devuelva al ser la impasibilidad, apateia, de la cual deriva la palabra apatía, y la imperturbabilidad. De esto se concluye que las pasiones, como el dolor, son inevitables, pero el sufrimiento es opcional. El ser sufre por la manera en la que juzga los eventos que le suceden. Por lo tanto, solo los ignorantes desconocen el logos universal y se dejan arrastrar por sus pasiones. Y el sabio ideal es aquel que vive conforme a la razón, está libre de pasiones y se considera ciudadano del mundo. Después de Sócrates, los estoicos han sostenido que la infelicidad y el mal son el resultado de la ignorancia humana de la razón en la naturaleza. Por lo que, si alguien no es amable es porque no es consciente de su propia razón universal, lo que lleva a la conclusión de la crueldad. La solución al mal y la infelicidad es, entonces, la práctica de la filosofía estoica.
examinar los propios juicios y comportamiento y determinar dónde divergen de la razón universal de la naturaleza. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo con cualquier persona a quien tú consideres le puede interesar esta temática. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así no te puedas perder de ningún video. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están justo abajo en la caja de descripción. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo sábado.